Jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra de Dios. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, como siempre, es palabra de sabiduría. Es palabra que debe de penetrar nuestro corazón, que como bien dice San Pablo, es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, lo más profundo, y ahí se descubren todas las intenciones del alma. Pues bien, con toda la expectación, con el miedo y el asombro de alguien que está a punto de ser traspasado por semejante palabra, y que van a quedar todas nuestras intenciones descubiertas, con ese miedo, con ese estupor, pero al mismo tiempo con el amor y el deseo de aquel ciego que grita en el camino que quiere ver. Así también nosotros deberíamos de estar cerca de la palabra de Dios y gritarle: quiero ver, quiero que me sanes, aunque eso tenga que implicar que me vaya a doler, que me vaya a traspasar y que mis sentimientos, mis emociones, mis intenciones queden descubiertas. Vayamos preparando nuestro corazón para escuchar lo que este Evangelio quiere decirnos el día de hoy. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no lo aplastaran. Como había curado a muchos, todos cuanto padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y le gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Este texto que acabamos de leer en el Evangelio de San Marcos está lleno de mucho simbolismo. Cosas que a nosotros inmediatamente salen a la vista es de que una gran muchedumbre sigue a Jesús. Incluso él quiere subirse a una barca porque lo están aplastando y los enfermos se le echan encima para poder tocarlo. Incluso los demonios gritan: «Tú eres el Hijo de Dios», y él los calla. Cosas significativas, y como las notas musicales debemos de ver los detalles. Primer detalle, esto sucede en el nivel del mar. Jesús va al mar, al lago, en el nivel del mar. Ahí es donde las multitudes se mueven. Estas multitudes no siguen a Jesús a la montaña. Si nosotros vemos la diferencia del movimiento, o pudiéramos decir, de las palabras que Jesús hace entre el nivel del mar y cuando está en la montaña, son totalmente diferentes. En la montaña, Jesús habla de cosas muy elevadas, revela a Dios. Pensemos en el Tabor,
Pensemos en la transfiguración. Ahí no hay grandes multitudes que siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque las multitudes, tristemente la mayoría de la gente, no quiere la enseñanza de arriba, de la confrontación. Solamente quieren los milagros de abajo, de lo más sensible. Por eso en el nivel del mar, el Evangelio dice que la gente al escuchar lo que Jesús hace, lo sigue. No dice, la gente al escuchar quién es Jesús, lo sigue. No, a la gente no le interesa, estas muchedumbres no le interesa quién es Jesús, sino lo que hace. Y es que tristemente parece que así estamos todavía el día de hoy. Nos gusta que Dios haga en nuestra vida. Incluso creo que la mayoría de las veces cuando oramos es porque queremos pedirle algo a Dios, que Dios haga, realice, obre en nuestra vida y no por quién es Él. Cosas diferentes. Ahora, incluso en ese momento en donde Jesús está haciendo milagros, quienes reconocen quién es Jesús son los demonios, no es la gente. La gente solamente está buscando lo espectacular, está buscando que les sacien, que les resuelvan las necesidades. Y no estoy diciendo que la gente en esa actitud esté mal. Lo que estoy diciendo es de que es muy pobre, porque así con el mismo empeño que le ponemos a querer buscar el milagro, si le pusiéramos el mismo empeño a querer buscar a Dios, a crecer en Él, a subir en el Tabor con Él, nos daríamos cuenta que tuviéramos cada vez menos necesidades de milagros, porque estaríamos más y más cerca de vivir como Él quiere que vivamos. Incluso la gente se le echa encima. Qué diferente actitud la de un discípulo que la de esta muchedumbre. El discípulo se sienta a los pies del maestro a escuchar. La muchedumbre se le echa encima, trata de tocarlo, trata de lanzarse sobre él. Aquí nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿de qué clase de grupo queremos ser? ¿De los que, o qué clase de grupo somos? ¿De los que estamos solamente pidiendo milagros? ¿De los que vamos a la hora santa, a misa, cuando hay hora santa de sanación, misa de unción de los enfermos, cuando nos van a dar esto, cuando encontramos algún beneficio? ¿O vamos solamente para reconocer quién es Jesús? Y parece que reconocer quién es Jesús sucede más en el Tabor, en la parte de arriba. Cuando el reconocimiento de quién es Jesús viene de arriba, Jesús lo acepta y lo toma muy bien. Jesús no le dice a su padre, no le digas a nadie que soy tu hijo amado. No, la voz se oye del cielo abierto. Una nube cubre de gloria y esa voz dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Jesús toma muy bien ese testimonio. Pero cuando viene de alguien de abajo, de alguien carnal, de demonios, de situaciones donde estás buscando solamente una necesidad y vas a reconocer a Jesús, sí, tú eres el Señor porque necesito este milagro, pero si no lo necesitara, pues ni estaría aquí. No, así no podríamos crecer en la vida espiritual. Tendríamos que darnos cuenta muy bien, ¿cuál es nuestra verdadera necesidad? No. Tendríamos que fijarnos muy bien quién es Jesús y no solamente lo que Él hace. Si tú ya has tenido una experiencia del amor misericordioso de Dios, es tiempo de dejar un momento el nivel del mar, dejar un momento las multitudes para ir en la intimidad con Jesús y estar con Él solamente por quién es Él. En el huerto de los olivos, Jesús se acerca a los discípulos y les dice, oren conmigo, aunque sea una hora, oren. Ahí no había ningún milagro, Él estaba buscando una amistad. Cuando fue al monte de la transfiguración, tomó solamente a 3 de sus discípulos, nada que ver con aquella multitud. Y ahí se les transfiguró a ellos, en presencia de ellos. Esos milagros no son
para hacer que Jesús hacía cosas, sino más bien se revelaba. Y solamente se revela cuando nosotros dejamos la multitud, cuando dejamos a un lado nuestras necesidades, cuando dejamos a un lado nuestro cansancio y lo buscamos a Él por quién es Él y no únicamente por lo que hace en nuestras vidas. Creo que este evangelio debe descubrir las emociones, nuestras intenciones. Y piensa esto, cada vez que tú vas a orar, ¿con qué intención lo haces? ¿Qué es lo que más escucha Dios de tu oración? Dame, necesito, perdóname, sáname, límpiame, saca de la cárcel, ayuda a esto, por favor, dame de comer, que consiga un trabajo. O simplemente vas en la actitud de un enamorado. Si vas en la actitud de un enamorado, estás en el mejor lugar. Lo conoces a Él. Y teniéndolo a Él te darás cuenta que cada vez necesitas menos. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que sana nuestras heridas, pero sobre todo el Dios que se nos revela, el Dios que se da a sí mismo a nosotros, el Dios que le da sentido a nuestra vida, el Dios en quien nosotros somos y encontramos nuestro ser. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez que había un rey muy religioso, demasiado religioso, que había salido con su cabalgadura y en medio del camino le llegó la hora de hacer su oración de mediodía. Así que él se puso en el suelo, se agachó en señal de oración y se puso a orar. Cuando por ahí una campesina se había dado cuenta o había escuchado el grito de uno de sus hijos del río que pasaba por ahí, ella sale corriendo de su casa como toda mamá, con los sentidos bien despiertos, que nada más escucha y tiene oídos para la voz de sus hijos. Ella sale corriendo y casi pisa a aquel rey, porque no se dio cuenta de que el rey estaba en el suelo. Casi pasa por encima de él para ir al río y salvar a su hijo. Cuando el rey termina de hacer su oración, se levanta enfurecido, se sacude y empieza a preguntar a su cabalgadura quién era aquella mujer que pasó corriendo arriba de ella. Cuando aquellos soldados le dicen, no busque más, rey, ahí viene de regreso. Y aquella ya viene más tranquila al cerciorarse que sus hijos estaban bien. El rey enfurecido le dice a ella, campesina, ¿cómo te has atrevido a pasar por encima de mí cuando estoy haciendo oración y me estoy dirigiendo a Dios Altísimo? Aquella mujer baja la mirada y le dice, perdóneme mi rey, pero no creo que haya estado haciendo oración de una manera tan atenta y que haya tenido una audiencia con el Todopoderoso. Porque si yo, preocupada por mi hijo, no me di cuenta de nada de quién estaba cerca de mí, sino que corrí a socorrer la voz de auxilio de mi hijo, usted, al estar haciendo oración, tampoco debería de darse cuenta de nada de lo que sucede alrededor y poner solamente atención en la voz del Todopoderoso. El rey se sorprendió al escuchar semejante enseñanza de vida espiritual que la dejó ir y él continuó su camino avergonzado y reflexionando en qué tan profunda era su vida espiritual. Cuando nosotros hacemos oración, nos deberíamos enfocar tanto en con quién estamos hablando, que incluso olvidemos todas nuestras necesidades. Pues el tiempo de estar frente al Eterno es mucho más valioso que las cosas que son tan pasajeras en nuestra vida. Que tengas un excelente día.